Buenas tardes, queridos amigos de Valladolid. Estoy muy contento de estar aquí. Yo he venido mucho a esta ciudad con las semanas de cine y con la cátedra de cinematografía de la universidad. Hoy nos convoca Pedro Arrupe. Y Pedro Arrupe significa para mí y para muchos optimismo, significa creatividad, significa una cierta revolución evangélica. Y ahora mismo, después de haber sido marginado de alguna manera porque no era del todo apreciado por las jerarquías más altas de la Iglesia, hoy podemos tener la alegría de saber que su proceso de canonización, porque así se llama, aunque sea primero beatificación, comenzará, ya ha comenzado hace un año, precisamente dentro de la fecha de su muerte, el 5 de febrero. El 5 de febrero se cumplirá ya el primer año de este comienzo. Es también el año en que se celebran ya 29 años de su muerte. Bueno, pues vamos a abordar este personaje apasionante. Cuando yo fui a Japón a investigar sobre Arrupe, porque pasó mucho tiempo en Japón, un antiguo novicio del padre Arrupe, cuando era maestro ahí, lo definía como claro y alto, como el monte Fuji. El monte Fuji es lo más sagrado, lo más importante para un japonés. Es un símbolo de la altura de espíritu y del sueño japonés. Cuando él estuvo en Japón, él ya nada más llegar a Japón, fue al monte Fuji y allí celebró su primera misa. Y es curioso porque detrás de esa viejísima fotografía que veis ahí, hay una dedicatoria al padre Randonea diciéndole el día que celebró y el alzamiento de la Eucaristía en ese momento sublime de haber subido al monte Fuji. Dice, yo no sabía, después dirá, lo que iba a sufrir, lo que me iba a costar levantar estos brazos en Japón y en la vida en general. Pues vamos a hacer un recorrido por la vida de Arrupe para llegar desde la vida a las ideas. Vamos a analizar la infancia y la formación de este ciudadano del mundo, su conciencia planetaria, la inculturación y la libertad que va a venir de esa inculturación, que es introducirse en la mentalidad japonesa, su trabajo como misionero del mundo, la creatividad en años difíciles con que va a vivir su generalato, el compromiso con la justicia, que va a ser el gran desafío de la Compañía de Jesús, y su canto del cisne. Por último, analizaremos su mensaje y cuál es la actualidad del padre Arrupe. La infancia y formación de un ciudadano del mundo. Él nace en el Bilbao siderúrgico de 1907, nace el 14 de noviembre, en el seno de una familia burguesa y en la calle de la Pelota, casco viejo de la ciudad. Yo he visitado esa casa que veis ahí, es la callecita esa del casco viejo, y la casa era de esas antiguas donde la cama estaba metida como en un rincón, como en un agujero. Y aquí vemos dos imágenes de la infancia de Arrupe que muestran dos facetas suyas. Diríamos que la primera es como cierto pícaro, ¿no? Y la otra, pues, como dulce, ¿no? Esa mezcla de Arrupe de dulce e inteligente va a estar presente absolutamente en todo el proceso de su vida. Aquí hay una foto rescatada de la familia que es preciosa, porque es el momento en que van a bautizarlo a la iglesia de Santiago al día siguiente, el 15 de noviembre. Y en esa flecha roja veis la cabecita del niño Arrupe y fijaros la manera de vestir de la familia, vamos, en concreto siempre la llevaban, en esos casos no iba la madre a los bautizos antiguamente, ¿no? Bueno, pues va a tener una infancia pues, de un burgués, de un hijo de arquitecto que fue fundador de la Gaceta del Norte,
y con padres naturales de Munguía, Bilbao. Y se llama a su padre Marcelino Arrupe, su madre Dolores Gondra y sus hermanas Catalina, Margarita, María e Isabel. Una de ellas sería religiosa, hija de María. ¿Veis? Estos son los padres de Arrupe y él los querrá siempre mucho y les agradecerá muchísimo la vida de familia que vivieron y la intensidad de vida religiosa con que sintieron ellos la fe desde pequeña, ¿no? Que eso es la semilla de muchos momentos. Tuvo, por lo tanto, una infancia feliz, una educación cristiana. El 1 de octubre inicia sus estudios en el Colegio de los Escolapios de Bilbao, en donde cursará también el bachillerato hasta 1922. Ahí veis la típica foto del parque, donde Peru, como le llaman en vasco, Pedrito, pues está ahí entre sus amigos y con las criadas, las tatas, ¿no? Detrás cuidando de los niños. Y una foto de su padre enseñándole las primeras letras, una foto preciosa también. El momento cumbre, yo creo que de esa infancia y en lo que va a marcar definitivamente su vida es la orfandad que va a producir un cambio interior. Aquel niño siente que a los 10 años pierde a su madre, después ya más mayor va a perder a su padre y el jesuita que va a visitarlos le enseña tanto en el caso de la muerte de la madre como en el caso de la muerte del padre una fotografía, un cuadro de Jesús y de María y le va a decir, estos son los que ahora a partir de este momento van a ser tu padre y tu madre. Y ahí vemos una fotografía en donde él, asomado a la ventana, va a evocar cuando iba con su padre a la procesión del Sagrado Corazón, de la mano de su padre. De manera que está en las raíces de su infancia esta fe tan tremenda con que va a vivir. Y en 1918 va a tener su primera conversión, cuando en el 29 de marzo ingresa en la Congregación Mariana de San Estanislao de Kostka, vulgarmente los Koskas, ¿no? Y ahí lo vemos con el padre Ángel Basterra, que es el primer jesuita que él conoce. Lo vemos además con esa catadura tan extraña, ¿no? Que era también propio de la época, de ir con pantalones cortos, media y sombrero, ¿no? Es el que le va a infundir desde el principio la idea de un amor apasionado a las figuras de Jesucristo y de María. Entonces, ya de joven, una vez terminado el bachillerato, se traslada a Madrid en 1923. Ahí vemos también una fotografía muy significativa de lo que era una clase de anatomía. Y Arrupe pues está aquí. Ese es Arrupe. Y casi todas las asignaturas las aprueba con sobresaliente y matrícula de honor. Severo Ochoa, que es famoso premio médico y famoso investigador y premio Nobel, es condiscípulo de Arrupe y confesaría más tarde, Pedro me quitó aquel año el premio extraordinario. ¿Por qué? Pues decía, porque él leía en francés algunos artículos y tal, y era muy estudioso. Y aunque Severo Ochoa era ateo, ahí lo vemos en una fotografía con Arrupe ya mayor, pues llegó un día a ponerse de rodillas delante de Arrupe, ya siendo general de la compañía, para pedirle la bendición. Y lo estimaba profundamente. Su mujer sí era creyente. En fin, todo eso va a producir que se moleste el profesor Negrín, porque era su alumno predilecto, y un día desaparece de la clase y pregunta, ¿qué le ha pasado a Pedro? ¿Por qué no ha venido? Dice, está en el noviciado de Loyola. Pero antes hizo un viaje a Lourdes, que va a ser uno de los elementos claves para comprender cómo se produce su vocación a la compañía. Fijaos que Lourdes, a diferencia a veces de Fátima, que es un poco más frío, pero Lourdes tiene unas vibraciones especiales, no digo en las calles donde venden los recuerdos, sino en la cueva. En esa cueva él sintió profundamente la vocación, ¿no? Sobre todo porque él de alguna manera identificó
con esos dos enfermos que en el buró investigó y comprendió que aquellos milagros le llamaban la atención de que realmente Dios está actuando en el mundo. Y luego, por otra parte, la experiencia de la injusticia en los suburbios de Madrid, ¿no? Fijaros que él, de algún modo, va a sentir una vocación por una parte espiritual y por otra parte, diríamos, social. Desde el primer momento va a sentir el golpe de la injusticia tremenda. Él tiene descripciones en sus memorias de cómo eran aquellos barrios bajos del suburbio de Madrid, y él pasaba por una pastelería que todavía es famosa en Madrid, Niza, y allí tomaba unos pasteles de crema muy buenos con su amigo, y que uno de ellos era Oreja, el que luego sería ministro. Y desde el momento en que vio aquella pobreza, dejó de comprar los pasteles para dárselo a la gente. Eso va a ser una sensibilidad constante en su vida. Entonces él decide entrar jesuita en 1927 y vivir de alguna manera ese desafío de las constituciones de la compañía, ese ignacianismo que lo va a vivir radicalmente, ¿no? Después de arrebatar el premio extraordinario a Severo Ochoa y de sentirse ninguneado, negrín, por el hecho de haber perdido ese amigo, es un novicio alegre, entregado, con unas cualidades psicológicas extraordinarias. Fijaros que ya de novicio, normalmente los novicios hacen 1 hora de oración por la mañana, pues ya él hacía 2 horas, se levantaba antes y hacía 2 horas de oración. Y era enormemente encantador con todo el mundo. O sea, tenía esa doble faceta, asceta para consigo mismo y cariñoso y generoso para los demás. Me contaba uno de sus condiscípulos, uno de sus connovicios, el padre Cipriano, me contaba que un día le llevó una batea de dulces y le dijo, cojo uno, y dice, sí, coja otro, y estaba todavía en el postulantado. Y cuando este connovicio ya entró al noviciado y vio que todos los novicios tomaban un solo pastel, pues le llamó poderosamente la atención, porque es el estilo de Arrupe. El estilo de Arrupe es querer a los demás y ser enormemente exigente consigo mismo. Pues bien, viene la guerra, viene primero la República, y esto va a hacer que él viva desde el principio, por tener que ser expulsado, al ser expulsado de España, una conciencia planetaria. Yo le pregunté que él si se sentía muy vasco, y me dijo, sí, me siento muy vasco, pero le voy a decir una cosa, a mí me gustaría tener un pasaporte de ciudadano del mundo. Es decir, era un hombre, el corazón grande de un cristiano, ¿no? Que no es un nacionalismo pequeño, sino que está por encima de todo eso. Él va a vivir en Marneffe y en Valkenburg y en Cleveland, primero en Marneffe, donde están desterrados los jesuitas, los jóvenes jesuitas. Por eso no hay muchos mártires jesuitas durante la cruzada, porque los jóvenes, se quedaron los mayores, pero los jóvenes se marcharon fuera por la expulsión de la compañía, ¿no? Me siento universal. Nuestro papel, de hecho, consiste en trabajar para todos y por ello trato de tener un corazón lo más grande posible y de comprender a todos. Esta va a ser la gran manera de vivir el universalismo Arrupe. Luego es la quema de conventos. Y Arrupe, vemos ahí que está declamando, es invitado, porque él es destinado al principio de la compañía para trabajar en el tema de la ética biológica, ¿no? Y da una conferencia sobre eugenésica en Valkenburg. En la vecina Alemania surgía ya la fatídica sombra de Hitler y el nazismo. Para mí, diría más tarde, el encuentro con la mentalidad nazi fue un tremendo shock cultural. En fin, en 1936, el año de la Guerra Española, él dice su primera misa. Una primera misa que ya le sumerge en unas contemplaciones místicas. A veces, cuando, como entonces se decía la misa solo, muchas veces, ya sabéis que lo de la concelebración vino mucho después, pues a veces se pasaba horas diciendo la misa, porque sentía una devoción especial.
El 30 de julio se ordena sacerdote en Valkenburg, es destinado a la especialidad de bioética, interviene en el Congreso Internacional de Eugenesia en Viena y es destinado finalmente al Japón. Pero no en un primer momento. Japón es el sueño de su vida. Y él va a escribir cartas ya siendo novicio y pidiendo ir al Japón. Hay que tener en cuenta que entonces era la época de la explosión de las misiones y la gente pues iba encantada a las misiones, ¿no? Pero él, no sé por qué, tenía un deseo especial de ir al Japón. Y tras su tercera aprobación en los Estados Unidos, donde tuvo una experiencia brutal, él estuvo en el corredor de la muerte, en una cárcel donde estaban destinados a la silla eléctrica. Y los cuidadores de los encarcelados le decían: no vaya usted con este, no vaya usted con el otro, porque son verdaderamente peligrosos. Bueno, pues ya está esa simpatía, ese magnetismo de Arrupe, se los metió en el bolsillo, ¿no? Hasta que en 1968, por fin, el director de la tercera aprobación, que es el último año que hacemos los jesuitas como una especie de segundo noviciado después de haber hecho los estudios, pues entonces le destina a Japón, viene la carta del padre general destinándolo a Japón, y él hace el viaje en barco hasta el Japón. Y dice: lloré como un niño, me contaba, cuando desde la cubierta del barco que me conducía al Japón divisé el puerto de Yokohama. Japón va a ser para él un teatro primero de su vida, donde va a experimentar momentos muy importantes. Todo empieza el 30 de septiembre de 1968, cuando embarca en Seattle rumbo a Yokohama. Y ahí tenemos cuando llega a Yokohama. Era un puerto de tipo industrial, y ahí es donde llora al ver al Japón, ¿no? Es destinado al Settlement, que era un lugar de tipo social, donde se trabajaba con obreros, y ahí empieza el aprendizaje de la lengua. Hoy día, para aprender japonés hay 1000 facilidades de tipo audiovisual, y tecnológicas, etc. Antiguamente siempre ha sido difícil el japonés es endiablado. Los kanjis, aprenderlos y tal. Una anécdota de aquella época es que iba con unos amigos, unos compañeros, y había un letrero en la calle y se pararon delante del letrero a leer, a descifrar. Tomaron mano del diccionario para ver exactamente qué era lo que decía, todavía no sabían muy japonés, y entonces consiguen descifrar lo que pone el letrero. Y el letrero decía: no se detengan aquí. Bien, después es párroco de Yamaguchi, la ciudad donde hizo sus primeras armas San Francisco Javier, y maestro de novicios en Hiroshima. Realmente un momento importante de su vida por la bomba atómica, para luego ser nombrado provincial, se llamaba entonces viceprovincial porque dependía de una provincia española, y dar 3 vueltas al mundo como provincial. El japonés, el espíritu de Japón es el Zen. En 1940, hoy está de moda el Zen, el yoga, el orientalismo, el hacer meditación oriental, etc. En 1940, él empieza a trabajar en la inculturación, que es un término que se ha inventado Arrupe. El término inculturación no existía. Eso lo dijo él en un sínodo de Roma, lo expresó, que es, diríamos, un camino para leer desde la cultura el Evangelio. O sea, en vez de ir yo a África o Asia con el gorrito de cristiano y imponer el cristianismo a esa mentalidad, beber en la cultura, qué es lo que puede ser evangelio en esa cultura. Y eso es lo que hace él. Entonces, él se va a Japón y empieza a estudiar el tiro del arco, la ceremonia del té, que es complicadísima, la caligrafía, que es un arte de concentración, la meditación de los monjes zen, ¿no? Y ahí lo tenemos en su parroquia con sus fieles de Yamaguchi, ¿no? Los valores culturales, va a decir después, no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma se empobrece, se aniquilosa, muere. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas.
Fe y cultura se emulan mutuamente. La fe purifica y enriquece la cultura, y la cultura enriquece y purifica la fe. Es curioso que en 1941, en la parroquia de Yamaguchi, va a hacer de todo para llamar la atención a la gente. O sea, aquí, ¿qué llama la atención, no? Pues llama la atención de alguna manera, por ejemplo, en que en las calles de Valladolid haya una procesión del dragón, no una procesión de Semana Santa, que las hay tan bellas y tan variadas, sino, y en cambio él hace una procesión católica en pleno Yamaguchi, ¿no? Y allí va a vivir realmente ese esfuerzo. Por ejemplo, hace gimnasia sueca, que la transmiten por la radio por la mañana, porque la gente no iba a misa, y entonces pone antes la gimnasia sueca y luego los mete en misa. Pues bien, 33 días de cárcel se pasó, porque un buen día, estábamos en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial, un buen día aparece ahí unos soldados japoneses y le detienen mientras estaba quitando los paramentos de la liturgia para decir misa, o de la bendición, creo que era la bendición. Y entonces le llevan a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque habían visto un montón de cartas en distintos idiomas que no conocían ni sabían y pensaban que era un espía internacional, ¿no? Pasó 33 días de cárcel en un tatami, es decir, un suelo de estos en que no había ningún mueble, toda esa alfombra que tienen los japoneses, y con un carcelero que le llevaba la comida. Claro, el carcelero veía a aquel hombre con tal personalidad, con tanta fuerza, con tanta dignidad, ¿no? que estaba impresionado de aquel hombre, que hacía oración y demás. Y un buen día, pues le llevó un fajo de cartas. Y dice, ¿por qué le voy a pedir a usted un favor? Mire usted, estas cartas son de mi novia. Quiero que usted las lea para ver si me conviene o no me conviene para casarme con ella. O sea, ¿qué fuerza tendría Rubén para interesar a esta persona, ¿no? Y luego, pues, eso lo más impresionante para él fue el momento en la Navidad, en que ya él no tenía mucha idea de los días, porque no pasaban los días en aquel entre cuatro paredes y no tenía ni idea. Y un día por la noche escucha los villancicos, de su comunidad cristiana, de su parroquia. Y eso le impresionó muchísimo, claro, de saber que le habían ido a cantar, ¿no? Era una Nochebuena vacía, pero llena de Dios. Y ese lejano villancico japonés le devolvió a la realidad. Un momento que él decía que pasó mucha humillación es cuando lo llevaban de un sitio a otro, porque iba sin afeitar, y a veces sus alumnos de la universidad lo veían, y él, para eso era una humillación. Pero él pensó que lo llevaban como a Jesús, de un tribunal a otro. En fin, se produce el momento histórico o parahistórico tremendo de la bomba atómica. Paul Tibbets era un militar, un aviador americano, que era un mascador de chicle, era muy poco conocido, había tenido un percance porque le habían encontrado con una menor en el asiento detrás de su coche, pero en fin, le encargaron, sin saber lo que hacía, depositar la bomba atómica. Y llevó la bomba atómica al 6 de agosto, después de cruzar el avión correo. Los japoneses lo llamaban el avión correo porque pasaba exactamente a la misma hora, a las 8:15 de la mañana. Y ahí le vemos a Rupe en el noviciado, ya era maestro de novicios, y esa era el noviciado que estaba a las afueras de Hiroshima. Es el momento tremendo, el momento que esa bomba atómica explotó de una forma terrible, con una fuerza destructora que acabó con 200.000 japoneses. A las 8:15 el reloj se paró. Yo he estado en el museo de Hiroshima y hay muchos relojes parados. El reloj parado a las 8:15, una hora fatídica, ¿no? Se quedó la ciudad como un desierto prácticamente. Y los dañados tenían unas heridas tremendas y la ropa pegada a las heridas, y al mismo tiempo un problema que luego se descubrió
de la importancia de la energía atómica sobre sus cuerpos, esa enfermedad nueva, ¿no? Las espaldas doloridas, destrozadas. La bomba atómica es el ecuador de su itinerario como jesuita y itinerario espiritual, instante eterno que él vive en la capilla frente al reloj parado. Es nueva explosión de amor. Apenas habían terminado de caer tejas, trozos de cristal, vigas y cesado el estruendo ensordecedor, me levanté del suelo y vi frente a mí el reloj de pared aún colgado pero inmóvil. Parecía tener el péndulo clavado. Eran las 8:15. Aquel reloj silencioso y paralizado ha sido para mí un símbolo. La explosión de la primera bomba atómica se ha convertido en un fenómeno parahistórico. No es un recuerdo, es una vivencia perpetua, fuera de la historia, que no pasa con el tic-tac del reloj. El péndulo se paró y Hiroshima quedó clavada en nuestra mente. No tiene relación con el tiempo, pertenece a la eternidad inmóvil. Yo creo que los santos, los hombres de Dios, tienen iluminaciones, momentos de luz especial en que el tiempo se para. Y yo creo que ese momento fue la caída de la bomba atómica y que en su casa realmente no pasó absolutamente nada. Vamos, se cayeron unas paredes, pero luego en Hiroshima la tragedia fue terrible. Es la época en que es maestro de novicios de Hiroshima. Bueno, quiero decir que él actuó como médico, él tenía prácticamente la carrera terminada y intuyó que la única manera de curar a aquellos enfermos que llegaban hacia al noviciado era básicamente alimentarlos, sobrealimentarlos, y él con una cuchillita de afeitar sacaba el agua de aquellas ampollas que llenaban baldes enteros de agua. Y a él le impresionó ya una chica que estaba con su novio allí y cómo aguantaban el dolor los japoneses, ¿no? Eso le impresionó mucho. Pues bien, fue maestro de novicios en Hiroshima en una época muy difícil. Aquellos muchachos venían de la guerra, muchos de ellos, y estaban muy endurecidos. Aparte de que la mentalidad del japonés es una mentalidad muy difícil de entender para una dirección espiritual. Yo, hablando con un jesuita, un profesor de teología en Tokio, me contó lo siguiente: mire usted, el japonés es como un piano que hay una tecla que no suena, pero no sabes cuál es la tecla que no suena. Entonces, es un enigma y es muy poco comunicativo. Entonces, es muy difícil hacer una dirección espiritual. Luego, él se dedica de tal manera a sus novicios que renuncia a sí mismo continuamente. Por ejemplo, él vivía en un torreón sin ventanas, que era la peor habitación de la casa. Él, cuando los novicios estaban durmiendo, los novicios japoneses dejaban los zapatos, como hacen los japoneses, en la puerta de sus cuartos, sus camarillas, y él iba a limpiar los zapatos, ¿no? En fin, algo especial. Y en esa época traduce a San Ignacio, a Santa Teresa, a Javier, a San Juan de la Cruz. Es decir, él trabaja también para difundir el catolicismo y los grandes maestros espirituales del catolicismo en Japón. Uno de los últimos testimonios que yo recibí, que me escribió una carta, el que fue su secretario, lo que llaman el socio del maestro de novicios, Manuel García Casado, dice lo siguiente: siempre con la sonrisa a flor de labios y el corazón dispuesto a agradar y ayudar a los demás. Me decía él, yo veo al Padre Arrupe entonces como alguien que te espera, como Jesús en el Sagrario, que siempre está esperándote para sonreírte y para ayudarte. Tanta categoría humana y espiritual hace que le nombren viceprovincial del Japón, que es lo equivalente a provincial, como he dicho antes. Eso le mueve a tener contacto con los jesuitas de varias procedencias, de todo el mundo, alemanes, americanos, españoles. Dio 3 vueltas al mundo porque entonces no se había producido todavía el milagro económico japonés y entonces tenía que sacar dinero de alguna manera. Y entonces para ayudar a Japón. Y fue dando conferencias, sobre todo de la bomba atómica, en diversos países. Él recordaba que estando en América, en Sudamérica, dio una conferencia y pusieron una película de Hiroshima, de la bomba. Y él, que había estado una semana sin dormir, atendiendo a los enfermos y viéndolos allí tumbados en la capilla, mientras él decía la misa
ante aquellos paganos enfermos, cuando vio la película no lo pudo aguantar, se tuvo que salir, tenía que vomitar, porque ya no tenía la resistencia aquella, ¿no? Va a vivir 27 años intensos en Japón, que marcaron su vida como provincial, que le abrirán más aún a los problemas del mundo y en un momento histórico. Ahí lo vemos, por ejemplo, en Nagasaki en 1952, cuando inaugura el monumento a los mártires de Nagasaki. Y ahí está con la reina Fabiola de Bélgica y su marido. En fin, se produce, ya entramos en el tercer momento importante de su vida, que es cuando va a ser elegido general, que yo lo he titulado como un general para el concilio. Perdón. Porque realmente eso es lo que va a ser, es decir, es elegido el hombre ideal para aplicar el concilio en la compañía y la vida religiosa, porque fue un líder también en eso. Es elegido general en 1965, el 22 de mayo. En las primeras declaraciones que hace en público, defiende, por ejemplo, a Teilhard de Chardin. Ya sabéis que Teilhard de Chardin, el famoso antropólogo, místico, científico, literato, porque es un conjunto de cosas, verdadero poeta, que es Teilhard de Chardin, pues estaba mal visto en el Vaticano y él no pudo ver publicadas sus obras. Y sin embargo, él defiende a Teilhard de Chardin. A mí hay una anécdota, cuando yo fui a verle ya enfermo, que ya contaré después, tenía un libro de imágenes, pues no podía leer otra cosa, de Teilhard de Chardin. Y él defiende ante los periodistas a Teilhard de Chardin. Y dice, todo ser humano, sobre el tema de las cárceles, ¿no? Todo ser humano, hasta un criminal, lleva dentro de sí el elemento cristiano, dice a los periodistas. O se metía en el bolsillo a los súbditos superiores de otras órdenes, religiosas, periodistas, cámaras de televisión. Es ese carácter simpático y magnético que junto a su santidad va a ser una mezcla explosiva. Parecía que se le abrían todas las puertas para llevar a cabo el ayornamiento, que se decía entonces, que era la puesta al día de la Iglesia Católica después del concilio. Va a ser un espíritu osado, rompedor, creativo, que de alguna manera relea a Ignacio de Loyola para el mundo de hoy. Es curioso ese día, algunas anécdotas cuando es el día de su elección. Ahí lo vemos con el manteo, cuando es su elección. Lo vemos arriba con el padre Avellán, que era entonces el secretario de la compañía. Unos indios le ponen un collar de estos. Y junto a los periodistas el día de su elección. Hay una anécdota del hermano que se encargaba de las misas, el hermano capellán, el hermano sacristán, y le pregunta al padre Arrupe, mañana la misa a las 7 de la mañana, y le responde el padre Arrupe, por favor, hermano, no me parta la mañana, porque él se levantaba a las 5. Y entonces, claro, dormía muy poco y comía muy poco. Por eso, en cualquier momento en un avión podía dormir o en cualquier momento podía comer, porque era enormemente austero en todo eso. Entonces se retira a Villa Cavalletti, una finca de los jesuitas fuera de Roma, a hacer ejercicios y a pensar sobre qué va a hacer como general. Y entonces nace ya su cristocentrismo total, que va a ser la clave de todo su gobierno. Ese amor personal tiene un carácter de exclusividad o de unicidad muy importante. Al fin y al cabo, lo único que queda es Jesucristo. El resto de la colaboración, estima personal y hasta amor sincero queda como algo contingente, limitado, temporal, variable. Lo único que queda siempre y en todo lugar que me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias más difíciles y en las incomprensiones más dolorosas, es siempre el amor al único amigo que es Jesucristo. Esto no quita nada a los demás amistades, las relaciones verdaderamente caritativas, de una sinceridad y valor de parte de los seres humanos. Pero al final la vida es así, los hombres somos así, las dificultades personales subjetivas son tales que solamente puede contar uno siempre y en toda circunstancia con Jesucristo. ¿Cómo se ve él como jefe y como cabeza y padre de la compañía? Dice que el general es el jefe, pero que sobre todo tiene que ser
amable, tiene que ser cariñoso, tiene que tener llaneza de padre, tiene que tener comprensión, amabilidad. Esto es lo que va a hacer el gran giro en la compañía. Yo entré en una compañía de Jesús enormemente dura, enormemente ascética. Aquel jesuita un poco esfinge, ¿verdad? Que era un jesuita intocable, era un jesuita distante. Eso lo cambia él por completo, ¿no? Siente que Dios le pide una gran abnegación, convertirse en un servidor, un pequeño, según el estilo evangélico, a lo que comunica una fortaleza extraordinaria. Era humildísimo, sencillísimo, con unos rasgos de cariño para la gente extraordinaria. Estos densos apuntes confirman además la tesis de que el padre Arrupe había hecho un voto de perfección. ¿Qué es esto del voto de perfección? Bueno, el voto de perfección es una cosa que han hecho muy pocos santos, pero que consiste en lo siguiente. Esto parece que lo hizo durante su tercera aprobación estando en Estados Unidos. De hecho, se descubrió porque el padre general que le sucedió, el padre Kolbenbach, llamó al padre Verástegui, que era entonces un secretario, y le dijo: mire, padre, vaya al cuarto del padre Arrupe para ver qué tiene ahí y recoger sus cosas. Y encontró en un reclinatorio de esos antiguos, que tenía un cajoncito, en el reclinatorio, dentro del reclinatorio, una estampa del Sagrado Corazón, muy estropeada por el tiempo, azulada, y por detrás tenía la fórmula de su voto de perfección. ¿En qué consiste? El voto de perfección consiste en que entre dos cosas elijo la más difícil, la más dura para mí. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y yo eso lo he comprobado en la vida del padre Arrupe. El voto de perfección. Pues bien, nace el famoso compromiso con la justicia, parte cuarta de nuestra charla. Comunicación y servicio van a ser elementos fundamentales en la vida de Arrupe. Arrupe vivirá como general en tres vertientes: su profunda comunicación con Dios, su cercanía en el mundo al que se dirigía su misión y su talante cariñoso, cercanamente humano, que reaparece en otros muchos fragmentos de estos apuntes y que Ignacio Iglesias ha querido recoger con el título muy arrupiano de Aquí me tienes, Señor. El desafío del racismo. Bueno, ya entonces el racismo, sobre todo en Estados Unidos, era un escándalo. Y un escándalo en los colegios católicos, porque el racismo estaba metido ahí. Bueno, entonces Arrupe, ni corto ni perezoso, se atreve y dice: aunque hay que reconocer debidamente las pasadas y presentes realizaciones en el apostolado interracial, sigue siendo verdad que la Compañía de Jesús no ha comprometido sus efectivos humanos y sus recursos en ese apostolado en la medida en que los negros necesitaban de nuestro servicio. Esta carta salió en todos los periódicos. Claro, en aquella época Arrupe era famoso, ¿no?, por las cosas que decía, o con el tema de los colegios de los ricos, ¿no? Por lo tanto, dice en una charla que da en Valencia delante de los antiguos alumnos: tenemos que reconocer que el individualismo y a veces el deseo de sobresalir en que os hemos formado, no pocas veces, y que vosotros habéis continuado fomentando en la vida, debe ser transformado en deseo de servir. Y si se desea ser eminente en vuestra profesión, no ha de ser por propia satisfacción, sino para poder ser más útil a los demás. Aquello que he formulado, esa frase que se ha acuñado ya con famosa de Arrupe: personas para los demás, hombres y mujeres para los demás. Eso produjo tal escándalo que uno de los familiares de los ministros que estaban ahí, que eran antiguos alumnos del ministro de Justicia entonces, pues se salió, se levantó de la charla, ¿no? En fin, él le decía las cosas claras a los dictadores, ¿no? Se reunía con los curas obreros. A Franco le enseñó fotografías de espaldas de terroristas vascos maltratadas, destrozadas por la policía, ¿no? O a Stroessner le citó en un hotel en Roma, le dijo que no podía hacer lo que hizo echando a jesuitas de su país, ¿no? Entraba en la cárcel cuando fue a visitar en Roma a Daniel Berrigan.
que era nada menos que el jesuita que había quemado con napalm los archivos del Vietnam. Estaba en la cárcel. Y le decían, ¿usted cómo va a ir a la cárcel? Dice, yo he estado en la cárcel, claro, en Yamaguchi. Participaba lúcidamente en los grandes acontecimientos eclesiales, los sínodos, un gobierno que multiplica su actividad entre 1970 y 1980, siempre pensando en la renovación espiritual de los jesuitas. En fin, sus viajes, la figura entrañable y sencilla. Es decir, normalmente cuando ante un superior uno tiene un cierto respeto, sin llegar a aquella frase tan dura que se dice del superior y el mulo cuanto más lejos más seguro, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues al superior tienes un cierto respeto porque te puede destinar, te puede mandar, etcétera, ¿no? Bueno, pues él, la gente le quería. O sea, lo tenía como un amigo, verdaderamente, alguien muy querido, ¿no? Personalmente atendido. Sentía el estallido de lo universal de una iglesia inculturada, con un aire abierto y dialogante, docenas de anécdotas sobre esta sencillez, sobre esta cercanía, ¿no? Una foto dedicada del superior general, esto lo hemos tenido muchísimos jesuitas. ¿Cuándo se tiene una foto dedicada del superior? Es porque este hombre era un líder y te encantaba como líder, ¿no? Pero empiezan los convulsos años 60 y 70 y ya vienen, en definitiva, los problemas. Vienen las deserciones y la crisis vocacional, y ante la cual Arrupe, cuando le decía que se está saliendo mucha gente de la compañía, y él decía, el último que apague la luz. ¿Esto qué significa? Significa que la compañía no es un absoluto. Dios está por encima de todo eso. Y por lo tanto, lo que verdaderamente importa es Jesucristo y la Iglesia. Y, por ejemplo, eso se puede, por ejemplo, comparar también con lo que decía San Ignacio, que decía que en 10 minutos, si la compañía, 10 o 15 minutos, si la compañía dejara de existir, él se quedaría en paz, con 10 o 15 minutos de oración. ¿Por qué? Porque consideramos nuestras congregaciones, nuestras órdenes, como un absoluto. Y eso no es verdad. Si acaso la Iglesia que dice que no se acabará nunca, pero bueno, eso es verdaderamente absoluto de Jesucristo, es Dios. Cuando un jesuita colgaba los hábitos, exclamaba, ahora tenemos que quererle más. Esto es tremendo, porque muchas veces hemos visto, cuando dice, ese era profesor de Sagrada Escritura. ¿Cómo que eras? ¿No se ha muerto? Es que ya no es jesuita. No, pues no era, sigue siendo profesor de Sagrada Escritura. Si la compañía de Jesús se disolviera, lo de San Ignacio. En fin, él tuvo muy extraordinariamente buena relación con Pablo VI. Decía que era para mí como un abuelo, le quería muchísimo. Y de hecho, aunque luego tuvo que tomar medidas con la compañía Pablo VI, la verdad es que le quería tanto que cuando el padre Deza va a heredar el breviario que usaba el propio Santo Padre Pablo VI, se encuentra con una estampa, con una oración de Arrupe que rezaba él todos los días, el Papa. En 1974 empiezan los conflictos. Primer conflicto. Un vasco funda la compañía, otro se la está cargando. Este es el billete que le ponen en el casillero de la servilleta de Loyola, uno de la Vera Compañía, ¿no? La Vera Compañía, los jesuitas que se consideraban, lo llamamos nosotros de broma, los jesuitas descalzos. Era realmente un grupo de jesuitas que estaban muy en contra de la línea de renovación del padre Arrupe. Entonces, el Pablo VI lo llama. Y delante de él está el cardenal, todavía no el cardenal, era sustituto de Estado, el monseñor Benelli. Y por primera vez no se dirige al padre Arrupe, Pablo VI, sino le dice, escriba lo que le va a dictar monseñor Benelli. Le dice que la Compañía de Jesús no puede tratar el tema de los grados. El tema de los grados es que los jesuitas
tenemos diversas categorías de jesuitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están los profesos de 4 votos, están los coadjutores espirituales, que no tienen los 4 votos, que digamos que es como el Estado Mayor de la compañía, y después los hermanos coadjutores. Nosotros ya en la época del concilio digamos, esto absurdo, esto de los grados, y pedimos a la Congregación General que tratara el tema de los grados. Pero el Papa consideró que esto era un tema esencial en la mentalidad de San Ignacio. Claro, San Ignacio era un hombre del Renacimiento y estaba el rey arriba, luego los caballeros, después la gleba, en fin, era una visión piramidal que no existía. Y Arrupe salió llorando de aquella entrevista tan dura. Pero llega a la Congregación General en Borgo Santo Espíritu, que está cerca, y en la homilía a los padres congregados le dicen que obedezcan con alegría. Este es el estilo de Arrupe, es decir, obediente, santo. En fin, la compañía toma la famosa opción por la justicia. La opción por la justicia consiste en que crea un decreto que dice que la injusticia viene a ser una forma de ateísmo, que la justicia es una consecuencia de la fe y que esto nos va a costar mucho, el martirio. Efectivamente, van a morir casi un centenar de jesuitas por defender a los pobres, que es una manera de fe, es una manera de cristianismo. Y esto, claro, a algunos escandaliza, porque Dios arriba, Dios, pero los hombres son la criatura, son el rostro de Dios. En fin, los pobres y los hambrientos no buscan solamente en nosotros dones caritativos, sino apoyo activo en su legítima lucha contra todas las formas de opresión e injusticia. Nuestro compromiso eucarístico nos convoca a una nueva forma de solidaridad. Este es un papel mucho más apremiante que exige acción en una multitud de campos, político, social y económico. La opinión pública debe ser movilizada, rotas las barreras del prejuicio de la indiferencia, presionados los políticos y los legisladores para que actúen, y habrá ocasiones en que nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos costará caro y exigirá sacrificios personales o corporativos en grados diferentes. Esto lo dicen en Hambre de Pan y Evangelio, una ponencia que tiene el Congreso Eucarístico de Filadelfia de 1976. Aquí tenemos el primer caso sangrante, tremendo, de la muerte de Ellacuría y sus compañeros en 1989. Es curioso que este va a ser seguido por un grupo importante de jesuitas. Temo que en el futuro nos veremos obligados a pagar semejantes costos, no solo en estos y en otros países latinoamericanos, donde los jesuitas luchan por el servicio de la fe y la promoción de justicia. Y eso lo dice en 1970. Ya está muy enfermo y casi no puede hablar cuando le comunican la muerte de Ellacuría. Y él mira arriba y dice, están en el cielo. Este gesto de limpiabotas, cuando le dan el carnet de limpiabotas en Quito, es realmente algo hermoso, ¿no? Él entonces pide limpiar los zapatos al muchachillo, al limpiabotas. Un tal ejemplo de solidaridad que pasase a través de la religión, razas y naciones, podría inspirar y hacer más eficaz las otras intervenciones internacionales y también conducirnos a otros y más profundos compromisos. Si esta llamada fuese acogida y hecha efectiva, entonces el proyecto de eliminar el hambre en el tiempo de nuestra vida podría dejar de ser un sueño lejano. O su visión de la mujer es importante para el padre Arrupe. Aquí hay un caso muy curioso, ¿no? Él va a decir que la mujer debe tener en nuestras asociaciones el lugar que le corresponde, y esto no solamente por gentileza o polités, sino por justicia y reconocimiento de su persona humana, que es tan imagen de Dios como nosotros los hombres. Eso es lo que va a decir en Puebla. Pero hay un caso muy curioso que es el Simosaco. Simosaco era una joven que le ayudó al padre Arrupe en la traducción de sus libros, y junto con un profesor que ahí está también en la foto. Esta Simosaco se enamoró locamente del padre Arrupe y no podía soportar. De tal manera que Arrupe se dio cuenta, y como era castísimo y muy cuidadoso, cuando le daba el bolígrafo se lo daba desde lejos, me lo dijo a mí Simosaco. Yo fui a visitar a Simosaco en un hospital que estaba enferma. Y era tan alta, a diferencia de la talla media de los japoneses, que los pies le salían de la cama.
cuando yo fui a visitar. Y yo le pregunté por todas estas cosas. Y me dijo que no hacía ningún caso, que tal, que en fin, que no era un hombre, que no era como un hombre, que no sé cuánto. Ella estaba loca por él. Pero ¿qué pasó después? Pasado el tiempo, ella fue, en ese momento, cuando estaba enfermo a Rupe, a verle. Y a Rupe normalmente no aceptaba los regalos de nadie, pero ese regalo de Shimosako lo aceptó. Pasaron unos años y yo recibí una carta de un jesuita de Hiroshima, que era el que me había atendido en Hiroshima, el padre Barrio Nuevo, y me decía en la carta: tengo que comunicarte la triste noticia de que Shimosako se ha suicidado. Estaba enferma, evidentemente, pero claro, era una historia de amor, pero una historia tremenda, ¿no? Marginación y noche oscura. Va a venir el momento duro de la vida de Rupe. Entonces se produce el conflicto a Rupe Wojtyła. Él pidió a Juan Pablo II que le bendijera para hacerse la foto como la que se hizo con todos los papas anteriores, pero San Juan Pablo II se resiste a recibirle. Le recibe solo 2 veces durante 10 minutos y a Rupe no pudo conversar con él casi nada. Cuando lo consigue y le presenta su dimisión por no sentirse con la confianza de la Santa Sede, el Papa se la niega. Tenía en mente otros planes de reforma sobre la compañía. A mí me dijo, conmigo habló poquísimo. ¿Por qué? Pues yo creo que había 2 teologías. Los 2 son hombres santos, pero son 2 teologías diferentes. Wojtyła era tomista. Era, por lo tanto, dualista, pero tomista no en el mejor sentido de Santo Tomás, sino el de los escolásticos, que es Dios arriba y el hombre abajo. Y Dios rescata al hombre desde arriba. Y el hombre tiene una vida trágica, el hombre está en pecado, está empecatado. En cambio, a Rupe es teilhardiano en el sentido de que el mundo es bueno y es optimista. El que cree en Dios realmente sabe que dentro de sí está su liberación. Ya está bien hecho, el hombre está bien hecho. Y simplemente tiene que despertar dentro de sí lo que hay de Dios. Esas 2 maneras, claro, lo enfrentaron. El Papa rechaza su dimisión, ahí lo tenemos con el padre O'Keefe, en una entrevista, y vemos la cara seria, a Rupe siempre sonriente, pero la cara seria del Papa. Consulta con sus asistentes y con los otros provinciales, piensa en convocar la congregación general y presentar su dimisión, pero Juan Pablo II le ordena aplazar dicha convocatoria. Entonces, ¿qué es lo que se produce realmente? Estas mentalidades. El padre Kolbenbach, que va a ser su sucesor, era enormemente prudente. Yo digo que tuvo mucho cuidado, por ejemplo, en concederme a mí la licencia para publicar la biografía. Se la devolvió, la biografía, la censura, se la devolvió al provincial mío de España, para que él me diera la opinión. Era muy, muy prudente. Pero, sin embargo, dice ya al final, en una conferencia en Deusto, mientras el Papa Juan Pablo II afirma que no es suficiente la lucha por la justicia en contra de las estructuras injustas y que es necesario que dicha lucha esté al servicio de la caridad y condicionada por esta, el padre Rupe, con una posición que me permito señalar más matizada, subraya en primer lugar que no toda caridad es de por sí auténtica. Esta caridad puede ser falsa y no es más que aparente, es decir, viene a ser una injusticia camuflada cuando más allá de la ley se concede a una persona por benevolencia aquello que le es debido en justicia. En concreto, la limosna no puede ser una especie de subterfugio último para no cumplir con una persona la justicia a la que tengo derecho. Esa es la diferencia. O sea, esa opción por los pobres, para caridad con los pobres, no es auténticamente evangélica. Hay un paso previo, que es querer al otro como si el otro fuera mi hermano, que es mi hermano, un pedazo de mí. Y eso exige unos derechos. No puedo ir a misa con el abrigo de pieles y maltratar a la criada. Esa es la vida. Pues bien, en ese momento Rupe es un hombre mediático, viajero, amenazado por las Brigadas Rojas. Los guardias italianos le querían como un amigo, y le llamaban para contarle sus cosas. Viaja en avión, en helicóptero, en fin, llega incluso a Alaska. En fin, ahí lo vemos con Monseñor Escrivá.
yo le pregunté, padre Arrupe, ¿qué tal se lleva con Monseñor Escrivá? Y me contestó muy jesuíticamente, me debe querer menos, porque antes me daba 2 besos y ahora me da solamente 1. Aquí está en el sepulcro de San Francisco Javier en Goa. En fin, viaja a Rusia, los americanos le enseñan sus obras, los jesuitas americanos. El 7 de agosto de 1981 viaja a Filipinas y a Tailandia y se vuelve a parar su reloj. Sufre un parón del reloj que consiste en un ictus cerebral. Al regreso del viaje de Extremo Oriente, cae gravemente enfermo, víctima de una trombosis cerebral. Él, como médico, se diagnostica esa enfermedad. En octubre, otro golpe más duro, el cardenal Casadoli se presenta en la curia generalicia y le dice, es el cardenal secretario de Estado, y le dice al portero que quiere ver al padre Arrupe. Le digo, llamo al sustituto. Entonces estaba el padre O'Keefe, que estaba de secretario y que era el que estaba haciendo de vicario. No, quiero ir directamente al cuarto del padre Arrupe. Y entonces le deja llorando en su cuarto de la enfermería con una carta por la que el Papa interrumpía el proceso constitucional de la compañía y destituía al delegado por Arrupe, el padre Vicente O'Keefe. Ahí lo vemos con O'Keefe. En fin, el Papa nombra a 2 vicarios, a dos delegados suyos, uno un jesuita octogenario, medio ciego, que había sido confesor de 2 papas, el padre Dezza, y otro, pues el padre Giuseppe Pitao, que le había atendido muy bien en Japón y le había caído bien, y en fin, pues causas de este parón de la compañía, de esta mano dura del Papa, de este golpe de Estado, de alguna manera del golpe autoritario del Santo Padre, pues las causas es primero la acción de los obispos españoles durante el pontificado de Pablo VI, que como dije querían hacer una provincia aparte. Juan Pablo II cree que la Compañía de Jesús se está secularizando. Él tenía una visión de la vida religiosa vivida en Polonia muy, diríamos, que de tipo religioso contemplativo, ¿no? Había sido muy amigo de carmelitas y demás. Y desconfía del padre Arrupe, está claro. Y entonces se produce, diríamos, el problema de Arrupe. Yo me encuentro con un Arrupe cuando voy a visitarlo en Roma, hecho polvo, ¿no? Ya no puede hablar los diversos idiomas, habla el español con mucha dificultad, sin pronunciar prácticamente casi ninguna de los nombres propios, y en fin, rosario en mano, pálido, transparente. Es la imagen de un santo que yo no olvidaré en la vida. Extraordinaria. Ahí tenemos su bondad dentro de su soledad y su dureza, y la dureza, porque era una situación de verdadero. Cuando el padre Pitao me para a mí en el pasillo y me dice, padre, tenga cuidado porque es un enfermo y puede decirle cosas depresivas. No me dijo nada depresivo. Entonces él vive el día sin hora, sonriendo, aun desde sus torpes labios hemipléjicos, besando la mano de los que intentaban besársela. Perdón. Sin abandonar nunca ese gesto de bondad, desautorizado, roto en silencio, media lengua, solo nombres propios. Las confidencias de un enfermo. Él me contó cosas muy impresionantes. Me dijo, yo nunca intenté forzar ninguna voluntad, siempre dialogué con todos. Yo estaba interiormente convencido de que había que dar esos pasos sobre la justicia y sobre las órdenes que di a la compañía. Yo veía claro. Era maravilloso, una experiencia de Dios. Ahora estoy roto, no sirvo para nada, pobre hombre, en manos de Dios. Ese es un síntesis de todo lo que me habló, que realmente me emocionó, de tal manera que yo salí llorando. Del diario de su enfermero, el malagueño hermano Bandera. Yo sabía que había escrito un diario, el hermano enfermero, ahí lo vemos la visita que hice ya enfermo a los inmigrantes. Se sentía humillado en lo más íntimo de su ser cuando tenía que lavarlo, cambiarle,
Le observaba con el rabillo del ojo y yo cantaba, le hablaba como la cosa más natural, me miraba y sonreía con tal serenidad que era como decir, continúa, Dios así lo quiere. Don Pedro era una balsa de aceite, con nada se impacientaba, el comer era un martirio, se dejaba como un niño pequeño. En todo lo que le hacía era sonrisa, un mirarme profundo. Muchas veces le provocaba diciendo, don Pedro, ¿tiene ganas de volar al cielo? Me miraba como si fuera alguien que tuviera poder en ese volar y me decía, sí, sí, con tanta alegría. La noche del 24 de diciembre de 1981 me pidió que bajara a la iglesia, quería celebrar, en fin, esto, y sintetizando, es que vivió aquel momento con una intensidad, un recogimiento impresionante, ¿no? En 1983 se produce la renuncia, que la hace a través del padre Iglesias, y es elegido el padre Kolbenbach. En aquel momento el padre Kolbenbach le va a decir, yo ya no le puedo llamar padre general, pero siempre le seguiré llamando padre. Fue un momento de gran emoción. En fin, su mentalidad, su mensaje a los jóvenes es que hay que vivir con idealismo, con generosidad, con autenticidad, con sensibilidad hacia el hombre, con universalidad. Él va a defender un nuevo humanismo que consiste básicamente en estar abierto al mundo entero, en que Europa no se tiene que mirar el ombligo, en que no podría concebir su desarrollo independiente de los países todavía menos favorecidos o menos desarrollados. Esto es impresionante oírlo hoy día. Una enorme responsabilidad con el tercer mundo. Pero nos preguntamos si nosotros, los europeos, no tenemos una parte de responsabilidad en esta situación. Europa está de espaldas ahora mismo a los emigrantes y al mundo del tercer mundo. Optimismo. Él era un hombre optimista. Me dicen que soy un optimista patológico, ¿no? Pero si crees en Dios, ¿cómo no vas a ser optimista? Con el futuro en la médula. Ahí está la fotografía, esa es la visita de los astronautas al padre Arrupe. El cristiano es el hombre que siente la tensión dialéctica de desarrollar el máximo de su personalidad para servir mejor a los otros, entregando todo su ser a todos. En un mundo, en cambio, sus actitudes son diversas de las de los hombres de una sociedad estática. Debe tener una autocrítica y debe llevar el futuro en la médula. Entonces, ya de enfermo, le van a visitar el hermano Roger de Tessé, le va a visitar la Santa Teresa de Calcuta, el cardenal Martini, sus primos y la familia real española. Ahí están muy jovencitos las infantas y el príncipe, el actual rey. Él habla de fragilidad. Decía, por ejemplo, esta frase tan maravillosa: tan cerca de nosotros no había estado el Señor, ¿acaso nunca? Ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Qué bonita es esa frase. Cuando estamos más inseguros, estamos más cerca de Dios. O esperanza, o liberación, la liberación del hombre, contra la concepción materialista de la existencia, la igualdad de todos. Aquí tenemos un padre Arrupe siempre entrañable, sobre todo con sus hermanos jesuitas, que siempre van a visitarle y que le pedían su bendición. Es curiosa las anécdotas que revelan su carácter. Por ejemplo, aquella famosa cuando en el avión se sienta un señor a su lado, ¿no? Y al ver que llevaba la sotana con la banda de la derecha de los jesuitas y tal, le pregunta, no sabe que es el padre Arrupe, y le dice, ¿sabe usted lo que está pasando en la compañía? ¡Qué horror! Ese padre Arrupe se está cargando la compañía, ¿eh? Y Arrupe le pregunta, ¿usted conoce al padre Arrupe? ¿Y usted qué piensa del padre Arrupe? Y él contesta, el padre Arrupe y yo estamos íntimamente identificados. Porque tenía mucho sentido del humor, ¿no? Otra anécdota es el gringo despistado, el americano aquel, que va a celebrar la misa en las camaretas de San Ignacio en Roma, en el Jesús. Y entonces Arrupe está allí haciendo oración y se cree el despistado americano, jesuita americano, que Arrupe es un hermano. Dice, yo quisiera celebrar la misa. Y dice Arrupe, bien, yo le ayudo. Y al final de la misa, después de haber ayudado a la misa, le dice, padre,
¿usted quién es? Usted se parece mucho a San Ignacio de Loyola. ¿Y quién es usted? Yo soy el general de la Compañía de Jesús. Y el otro dijo, tierra, trágame, ¿no? O el japonés que no había abierto la boca, y cuando estaba él en Hiroshima fue a dar un catecumenado a japoneses mayores en las afueras, iba con una bicicleta. Y bueno, pues al final del catecumenado, de unos 15 días o cosas así, le pregunta a uno que no había hablado en todo el tiempo, que estaba ahí al fondo, ¿y usted qué piensa de lo que he dicho? Porque no me ha hecho ningún comentario. Y dice el japonés, bueno, yo es que no le hago ningún comentario porque yo soy sordo y no he oído nada. Ahora bien, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo creo todo lo que usted cree. Es decir, la personalidad, la fuerza de su comentario, es lo que le va a decir a los seminaristas en Taipei, ¿no? En Tailandia. Y yo encontré esa homilía, que estaba entonces en cinta magnetofónica, y le dice que cuando subáis al púlpito, no convencéis por lo que decís, sino por lo que seáis. Al final de su vida, pues estaba interesado en esa visión de futuro que tenía por los drogodependientes y los refugiados. Entonces estaban los boat people, ¿no? Aquí vemos la visita que le hace el Papa. Hay una foto, esta foto de la izquierda, la de abajo, que es impresionante. El Papa, como siempre en las fotos, que mira a otro lado. Y la mirada del padre Rubén, de devoción tremenda. Esta foto es impresionante. Un Arrupe medio muerto ya. En fin, se puede decir que en 1989 pierde el habla, aunque tiene momentos de lucidez, y fallece el 5 de febrero de 1991 en una enfermedad complicada de una hernia y ataques epilépticos. Entrega su alma a Dios en la Casa Generalicia de los Jesuitas de Roma. Parece que ahora veremos cuál es su última frase, que va a ser la última frase también de esta conferencia. Hubo un movimiento fuerte el funeral del Gesù. Ahí vemos en la foto de abajo a Andreotti detrás, y vemos al cardenal Martini, al padre general de la compañía, al padre Kolbenbach, al general de los dominicos, y al padre O'Keefe. A la izquierda es el autor, el que metió más cizaña contra la compañía, que es el cardenal Somalo. Y la compañía también muy jesuíticamente le nombró el patrón de la Iglesia del Gesù, por eso está la Iglesia del Gesù. Yo voy a leeros ahora un soneto que he escrito al padre Arrupe, donde creo que sintetizo lo que Arrupe es. No te mató el fusil ni la locura de quien a sangre mata con la aurora, ni tuviste el martirio con que llora quien sufre ese terror de la tortura. Tu cuerpo se apagó con la dulzura de un velero de amor, como la prora que entrega su crepúsculo a la hora en que el mar lo rodea en su hermosura. Te mató tu verdad apasionada, la luz con que avistabas el futuro y el fuego que en Hiroshima es primicia. Te mató tu sonrisa enamorada por liberar al hombre del oscuro desde una fe que estalla en la justicia. Bueno, no he terminado todavía, voy a terminar enseguida. Nace el pontificado de Francisco, nace un nuevo estilo, realmente no se iba a creer nunca que un jesuita, y un jesuita muy parecido en algunos aspectos al padre Arrupe, iba a gobernar la compañía. Es enterrado en 1997 desde el cementerio de verano a la iglesia del Gesù, y aquella frase del padre Arrupe, aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación lo afectará todo, es una frase clave para entender su vida. Arrupe es uno de esos grandes hombres de la iglesia de nuestra época, alguien que, según la bella expresión de Juan 23, supo mirar lejos. No voy a detenerme mucho más, pero sí quiero seguir repitiendo la frase de Arrupe, viendo las barbaridades que están sucediendo en la sociedad de hoy. Decía, no me resigno que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido.
En fin, el Papa Francisco acarició la tumba de Arrupe y realmente está muy de acuerdo con, yo creo que con el proceso de beatificación, aunque él no lo inició, se puede decir. Aquí sintetizo un poco lo que es el paralelismo entre Arrupe y Francisco, pero no tenemos mucho tiempo. Y lo que sí quiero decir es que Arrupe nunca imaginaría esta frase de Francisco, ¿no? Non coerceri maximo sed continere minimo divinum est. Lo divino no está en lo grande, no está en las grandes acciones, nace en lo pequeño. Y esto es un ejemplo que nos está dando Francisco. Aquí lo tenemos con Arturo Sosa, el nuevo general, que dice: entiendo mi elección como una confirmación de la dirección que comenzó la compañía en tiempos de Arrupe. Y ya camino a los altares, el 5 de febrero de 1919, el mes que viene se va a hacer el primer año de esta sesión de apertura de la causa de beatificación del padre Arrupe en la Basílica de San Juan de Letrán. El cardenal vicario ese día dice lo siguiente: que ya es una manera de beatificarlo antes de la beatificación, fue un auténtico hombre de Dios y de la Iglesia. Yo termino ya, y voy a terminar con la última frase que dijo Arrupe en su vida. Para el presente, amén. Para el futuro, aleluya. Para el pasado, no hay que pensar nada, el pasado ya pasó, el pasado no existe. Darle vueltas al pasado, al pecado, a la culpa, a la angustia, eso no vale la pena. El presente. Y el presente es vivir en la hora de la eternidad de Dios. Y el miedo que viene después, no hay miedo. ¿Cómo no voy a ser optimista si creo en Dios? Para el futuro, aleluya. Para el presente, amén. Para el futuro, aleluya. Muchas gracias. Vamos a ver.